Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vamos a tener nuestra predicación de la serie La Cátedra del Gran Maestro, la Cátedra de Jesús. Así que vamos hoy a hablar. Tenemos una cátedra para hoy. Vamos a tener la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21. En el nombre de Jesús. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra, no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pueden sentarse. Hoy quiero hablarles acerca de cátedra de pureza sexual. Se llama la cátedra del Gran Maestro de hoy. Tomado del discurso de Jesús, vamos a compartir una de sus cátedras, la cátedra de pureza sexual. Aleluya. Anoche le decíamos, tenemos un compromiso de venir a esta casa y crear una atmósfera. Eso es suficiente. Aleluya. Y usted verá cómo la gente va a pasar a convertirse, aunque tenga mucho tiempo en la iglesia, porque esa atmósfera va a producir en ellos arrepentimiento. Y los que no se arrepientan, huyen. Aleluya. Porque no soportan la presencia de Dios. Porque su guerra es con Jesús. Y la escritura dice que si la piedra le cae encima, lo desmenuza. Y si chocan, se desbarata. Aleluya. No hay salida con Jesús. A Él sea la gloria. Entramos hoy a la cátedra de pureza sexual. El infierno tiene sus estrategias para mantener a las personas encadenadas. En este tiempo, por medio de 3 áreas, el enemigo ha tomado al ser humano. Número 1, por medio del área sexual. Número 2, por el área de la codicia del dinero. Y número 3, por la soberbia. Son las 3 áreas donde Satanás ha atado a las personas en este tiempo. Hoy nosotros vamos a trabajar una de ellas. Desde el principio de la raza humana hubo rebelión de los descendientes de Set por situaciones de la sexualidad. Eso está en el libro de Génesis. Nosotros encontramos que narra acerca de los primeros enfrentamientos. Pero antes de entrar a la prédica de hoy, al menos permítanme definirle la soberbia, para si alguno no entendió. Ese no es el tema de hoy, pero como lo introduje, se lo voy a mencionar, a definir. La soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Los soberbios creen que lo que saben hacer las cosas son ellos, y que si ellos no la hacen, no están bien, y pretenden que siempre lo pongan a ellos a hacer las cosas. Otro sinónimo es la altivez, la altanería, la arrogancia y la vanidad. Aleluya. El principal matiz que la distingue es el orgullo. Son orgullosos. La soberbia se concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo o del ego. Ese es uno de los comportamientos del ser humano en este tiempo que Satanás ha atado. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Al menos le abrí el apetito para hablarle un día de estos de esa predicación. En Génesis capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sabe? La primera rebelión en términos sexual que hubo fue la rebelión de los hijos de Set, que se levantaron para casarse contra la descendencia de Caín, que Dios había prohibido. Y eso trajo consigo hijos endemoniados, porque al ser creyente, a ser hijo de Dios y casarse con los descendientes de Caín, que tenían una simiente de maldición, entonces trajeron hijos violentos. Por eso la Sagrada Escritura es bien clara cuando nos habla acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? No deberíamos entrar en ningún tipo de relación con los hijos del mundo, con la gente que vive en el mundo. Por eso se rebelaron los hijos de Set, porque desobedecieron a Dios para casarse con las hijas de los descendientes de Caín, y sus hijos eran violentos. Eso generó una crisis en el mundo, que vino el diluvio, una gran rebelión de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se pueden rebelar contra Dios para casarse con personas que no conocen a Dios, porque si se rebelan traen consigo las consecuencias. Y eso se ve en la descendencia. Y pasó con los descendientes de Set. De manera que en el mundo, de alguna manera, ha habido rebeliones. Ni hablar de la rebelión de Sodoma y de Gomorra, donde hubo la depravación en la antigüedad más fuerte, que aparece en el Génesis, de la homosexualidad de mujeres y de hombres. Hoy se le llama lesbianismo a la homosexualidad femenina, pero es homosexualidad, y Dios prohibió la homosexualidad porque Él creó a un hombre y a una mujer. Pero tenemos una situación que nuestros hijos a veces ven la televisión y ven el comportamiento general de la sociedad y a veces no pueden discernir. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos acerca del pecado de la sexualidad e incluir acerca del pecado general que hoy está arropando el mundo y que lo están aprobando, ya lo están poniendo en las constituciones de los países del mundo, porque como estaba prohibido, ahora lo están suavizando, como es la homosexualidad, tratando de que la gente ya lo vea como algo normal. Eso significa que se han rebelado contra Cristo. Ese es el problema, la rebelión contra el Señor y contra su palabra. Por eso prohíben que se lea la Escritura en algunos países, en las escuelas, pero por un lado los congresos de los países están aprobando leyes contra los principios y contra el reino de Dios. De manera que es nuestra responsabilidad en este tiempo poder educar a nuestros hijos acerca de todo este engranaje, cómo el enemigo ha venido a trastornar el mundo por medio de dañar la sexualidad del ser humano. Mucha gente, muchos niños han sido abusados, y cuando hay un abuso, hay una violación, hay una impartición. Se le imparte el espíritu de trastorno sexual, se le imparte al niño o a la niña que ha sido violada. O sea que dentro de esa persona hay un demonio, un espíritu que se le impartió al ser abusado, y ese espíritu, su trabajo es trastornar sexualmente, no solamente a esa vida, sino que siga trastornando alrededor, porque esas son las estrategias del enemigo. Jesús nos habla en Marcos capítulo 7, a partir del versículo 21, nos está hablando acerca de lo que sale del corazón. Tuvimos una predicación dentro de la cátedra, que fue la primera parte de esta predicación, y se llamó Cátedra de Pureza Mental. Entonces, hacíamos un ejercicio con ustedes, lo que le llamé la ruta crítica. Yo sé que algunos de ustedes lo escucharon, y también tienen la oportunidad de escucharlo los que no estuvieron. Y entonces explicábamos cómo pasa el pecado por medio de la mente al corazón. Y también le explicábamos cómo detener que el pecado
que viene a través de la mente pueda dañar nuestro ser, pasar al corazón. Él le decía que de la misma manera que lo sentido, que lo sensorial tiene que ver con el ser humano, con el cuerpo humano, de esa misma manera la mente juega un papel importante en el cuerpo espiritual. Es como lo sensorial del cuerpo espiritual, es la mente, por ahí que se percibe todo. Y entonces tenemos que detener lo que viene a la mente antes que llegue al corazón para desviarlo. Entonces le hablaba acerca de un filtro, el filtro mental. El filtro mental le explicaba que ustedes tienen la capacidad para desarrollar un filtro que le funcione como alerta para bloquear todo pensamiento contrario y no abrigarlo con ustedes y que llegue al corazón y se convierta en pecado. Bueno, Jesús está hablando justamente hoy acerca de esa situación, cuando ya el pecado ha pasado de la mente al corazón. Y entonces por eso él dice que del corazón sale. Entonces menciona varias, diferentes áreas aquí, pero yo tomaré dos de ellas que tienen que ver con la cátedra de hoy. Porque del corazón de los hombres sale los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias y todo aquello, sale todo desde el corazón, porque lo dejaron pasar a través de la mente, le dieron libertad para albergar en la vida toda esa naturaleza pecaminosa, y entonces luego que entró se alberga y comienza a salir por medio de comportamientos. Por eso toda persona que usted ve que es agresivo sexualmente y que es un abusador o un violador o que agrede a la gente en términos sexual debe ser tratado, porque hay un espíritu que se le impartió en un momento determinado por alguien que también lo abusó, o porque voluntariamente estuvo con una persona que le impartió un espíritu y a partir de ese momento lo desordenó y necesita ser liberado para poder como entender la grandeza de Dios y poder servir a Dios, porque su conducta siempre va a ser agresiva en ese sentido, porque le impartieron consigo. Es igual que aquellos que están visitando centros de prostituciones y todo aquello, reciben por impartición de manera voluntaria espíritu de trastorno sexual. Y esos espíritus se alojan en la vida de la persona y de manera voluntaria e involuntaria van a agredir, porque viven con ellos, porque se le impartió a ellos a la hora de tener una relación. Por eso tenemos que estar bien claro con relación a nuestras vidas, lo que somos en Dios y lo que queremos ser. No es solamente tener una intimidad con alguien, es el trapazo de un espíritu que tiene esa persona que le pasa al otro. Es más que eso. Y luego se aloja en el ser humano y se refleja por medio de conductas. Salomón le enseñaba a aquellos que estaban al servicio del reino, que trabajaban con él. Salomón enseñaba acerca de eso a los que servían en el reino con él. Así que vamos a interpretar que la gente de reino tiene una mentalidad diferente y Salomón le impartía conocimiento a su séquito, a la gente que estaba alrededor de él, cómo debía manejarse, y le daba razones. En Proverbios 6:23 le dice: porque el mandamiento es la lámpara a la enseñanza, y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarde de la mala mujer. Le voy a explicar aquí por qué hace tanto énfasis en mujer. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan.
y a la mujer, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Salomón le hacía imparticiones de conocimiento a la gente que servía en el reino, en Israel, con él, acerca de todo esto. ¿Por qué habla más de la mujer en este caso? Es sencillo, porque la mujer era mucho más prudente en ese sentido. El hombre era mucho más abierto. De hecho, en la ley no se prohibía que los hombres tuvieran fornicación o trastorno sexual. Lo que sí se prohibía era lo que dice Salomón aquí, que se llegara a la mujer de su prójimo. Y por eso habla más en este caso de la mujer, porque la mujer era mucho más recogida, el hombre era más abierto en ese sentido, y la ley de hecho no lo condenaba, y Salomón lo aconsejaba a la gente que servía el reino en Israel para que sean prudentes y aprendan a manejarse. De alguna manera, si nosotros nos desenfrenamos y tenemos intimidad con personas casadas, el mal nos perseguirá, no quedará impune, porque hay una violación a un principio de las Sagradas Escrituras que va a traernos situaciones. Hay una raya lanzada de condenación para aquellos que violen el principio. Y si usted observa arriba, le está diciendo que debe guardarse, porque si no se guarda, va a ser como el que abraza, el que trae consigo brasa, el que trae fuego consigo, de esa misma manera se quemará. De manera que Salomón está aconsejando a su séquito para que se sepan manejar con prudencia como gente de reino. ¿Hay gente de reino en esta casa? La gente de reino tiene una mentalidad diferente, tiene un comportamiento diferente y no hace necesariamente lo que el mundo está haciendo ni se deja llevar por la ola del mundo, sino que anda de acuerdo a principio. La gente de reino lo que lo identifica es que tiene principio de reino. Y uno de los principios de reino es respetar a las personas que están casadas, de acuerdo a la Sagrada Escritura y de acuerdo a nuestros principios para agradar a Dios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, en el versículo 27, nos habla, Jesús nos da una cátedra interesante acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquier persona que en una mirada deje pasar, no cuele, no tenga una alerta para bloquear ese pensamiento contrario, sino que lo dejó pasar, la Escritura dice, ahora en la ley no lo era, pero ahora ya lo es. Porque al llegar al corazón ya es pecado. Entonces hay que bloquear. Y recuerden la ruta crítica, ¿verdad? Tomar los pensamientos y llevarlo a la razón y no al corazón. Y le expliqué cómo se lleva a la razón. El pensamiento se toma y se lleva cautivo, dice la Escritura. Toma el pensamiento cautivo y lo lleva a la razón, donde analiza bien qué es lo que el enemigo te está proponiendo y lo destruye ahí sin dejarlo pasar al corazón. Porque si pasó al corazón ya se convierte en un pecado, aunque no lo haya hecho. Y ese es el problema. Aleluya. Que la gente tiene perversión desde el corazón. Y aunque no haga las cosas porque está bajo control, los espíritus están aquietados, pero su comportamiento interior es agresivo. Aleluya. Entonces tiene que dejar, llevarlo a la razón, llevarlo cautivo a la razón, destruirlo en la razón, por medio de razonamiento bíblico, el pensamiento con estructura lógica de acuerdo a los principios y quién tú eres, para que no llegue al corazón. Lo bloquea, porque si llegó al corazón entonces ya se convierte en un pecado. Y por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. De eso se trata. Que aquellas personas que viven en impureza sexual, se le olvidó que el día que se mueran, si no se han arrepentido de su condición, van a ir al infierno. Y entonces el Señor le dice, es mejor separarte, romper con toda cosa, con toda situación que te puede llevar al infierno, incluyendo miembros de tu cuerpo que estén ligados a esa situación. Nos está mandando a tomar una decisión importante de separarnos y separar de nosotros todo aquello que puede llevarnos al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es interesante, porque en la iglesia, o en las iglesias, o en este tiempo, en el cristianismo, llámele como usted quiera, pero ojo con esto, cátedra de Jesús, principio bíblico, que tenemos que vivir. Usted no se puede divorciar de su esposa por cualquier causa. Y si usted se divorcia por cualquier causa, usted es un pecador, usted es una pecadora. No puede ser por cualquier causa. Hay una causa bíblica, que su esposo o su esposa se haya ido con otra persona. Habla de fornicación, que es el trastorno sexual, la depravación, y eso rompe el matrimonio. Eso no quiere decir que no pueda haber una reconciliación, claro que sí. Entonces se necesita un nuevo pacto en la relación, donde ambos se comprometen a ser fieles y a superar toda crisis para volver a juntarse. Pero si se juntan así, solamente juntarse después de haber situaciones, es como poner un parcho viejo en una tela nueva. Tiene que haber una reconciliación y tiene que haber una sanidad para restaurar la relación y que pueda perdurar. Ahora, si tu esposa no se te fue con otro y su esposo no se te fue con otro, tú no puedes tomar iniciativa para divorciarte. Bíblicamente hablando, está establecido. No se trata de incompatibilidad, no se trata de que ya no la quiero, de que ya no lo quiero, se trata de otra cosa. La gente de reino vive bajo principio, pero es una situación desde la juventud que vamos al matrimonio sin estar conscientes de lo que implica, y entonces luego nos vemos involucrados en situaciones similares. Y hoy en la iglesia la gente se divorcia por cualquier causa y se casa con otra persona de la misma iglesia como si nada, o de otra iglesia que ni siquiera preguntó, que no investigó. Y aquí dice Jesús, ambos son pecadores. Aleluya. Ambos son pecadores. Esa es la corriente que opera en el mundo de hoy. Irresponsabilidad desde el noviazgo hasta terminar en una relación que se rompe sin ningún tipo de responsabilidad. Como si nada, y se casan ahora, se casan ahorita, y vuelven y se casan. Lo puedes hacer todas las veces que quieras. No vive bajo principio. No estás en la cobertura del reino y necesitas arrepentirte. Necesitas que tu mentalidad cambie. Necesitas que Jesús haga un trabajo en tu vida para poder entrar al cielo. Porque no entra en el reino de Dios el que quiere entrar, sino el que vive bajo principio, el que se somete a las normas que el Señor ha establecido. No estamos aquí para hacerle gracia a la gente, ni para que en la iglesia haya mucha gente. Estamos aquí para que la gente se salve. Y el que se quiere salvar encontrará en esta casa un espacio, de acuerdo a la Escritura. Es posible que alguien tenga una conducta que no se haya descubierto. Ese no es nuestro problema. Es un problema con Jesús. Jesús es el que sabe de eso. En Mateo 19:3, Jesús le está diciendo a sus discípulos. Aquí en esta lectura encontramos uno de los inconvenientes más serios que tuvo Jesús con sus discípulos,
Y se revela aquí. Inclusive hubo protesta de los discípulos. Para que ustedes vean qué tan fuerte es esta situación. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar vuestras mujeres? Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: pasó de lo que atacaban a Jesús, de los enemigos del reino, pasó a su círculo íntimo. Y aquí el círculo íntimo reacciona a partir de lo que escuchó de Jesús y se escandaliza. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si lo que tú estás planteando es así, hay que quedarse solo. Esa fue la reacción del círculo íntimo del maestro. No, lo que tú estás diciendo es para que uno se quede solo. Porque ¿quién puede mantener esa situación? ¿Quién puede? Y entonces Jesús le dice, entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes le es dado. Y entonces Jesús aquí lo pone a razonar y le dice: no se trata de que no tengan mujer, no se trata de eso, se trata de poder quedarse solo. De eso se trata, porque no depende de uno como ser humano. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y llámese eunuco aquellos que no se casan. ¿Ok? Entonces le dice: es que esto no es fácil. Le dice a su discípulo: ay, que no se trata de quedarse solo, es un compromiso mayor. Porque ustedes han sido creados con la necesidad de vivir en familia y de tener parejas. Y si no se le he dado, ustedes terminarán casándose. Así que no se rebelen. Mejor sométanse y acepten el matrimonio como está establecido de acuerdo a las leyes. Y no se subleven, tense manso, porque ustedes no van a poder vivir solos. Eunucos que se hacen por los hombres. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Le dice: lo que pasa es que no depende de ustedes, porque hay algunos que los hombres lo han hecho eunuco, porque lo han castrado. Hay otros que por el reino de Dios se hicieron eunuco. Y hay algunos que nacieron así, que ni frío ni calor. Y entonces le dice: si no viniste del cielo con el asunto, si no naciste con eso, date manso. Sométete a las reglas del matrimonio y de la familia. Segundo, si quieres que los hombres te hagan eunuco, solicítalo. Tercero, por causa del reino de Dios, para servir a Dios sin ninguna distracción, entonces tiene que hacer un pacto con Dios para poder lograr eso y mantenerte sin dificultades. De manera que esas tres posibilidades están abiertas, cada uno decide lo que quiere. Y entonces le dice: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Los discípulos fríos mirando al maestro. ¿A quiénes que estamos siguiendo? ¿Y qué enseñanzas son estas? Inclusive viene con una regla más fuerte que la de Moisés. Viene con una regla más fuerte que la que ya tenemos en la ley. Y entonces, pero ellos conocían a Jesús y sabían que Jesús no era nada fácil, que estaba claro dónde lo quería llevar.
Y por eso en una ocasión, mientras él estaba predicando una palabra fuerte, le dice Pedro: maestro, pero el que quiere ganar adeptos no predica así. Y le dice: la gente se está yendo. Y Jesús le dijo: ¿te quieres ir con ellos? No, maestro, no. Yo te estoy diciendo de los adeptos que tú necesitas ganar, tiene que ser más suave. Predícale más suave. Y entonces le dice: ¿te quieres ir tú con ellos? Y entonces le dice Pedro: no, maestro, yo te hablaba de ellos, yo no me puedo ir de ti. Tú eres que tiene palabra de vida eterna, yo prefiero quedarme. ¿Hay alguien aquí hoy? Yo prefiero quedarme porque tu palabra me da vida. Aleluya. Prefiero quedarme contigo, aunque tu mensaje sea fuerte, Jesús, porque tú me impartes vida. Porque en ti yo encuentro vida eterna. Para perderse, solamente hay que vivir en el mundo y haga lo que quiera y se pierde. Quiere agradar a Dios, viva bajo principio. Aleluya. ¿Sabes qué? Oseas dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en ellos y no conocen a Jehová. No piensan en convertirse a Dios. Son rebeldes a Dios porque tienen espíritu de fornicación que opera en ellos y no quieren ceder. Y no conocen a Jehová. Tenemos que conocer a Jehová. Tenemos que conocer a Dios. Pero para conocer a Dios hay que renunciar. Hay que convertirse a Dios y renunciar a todo espíritu de fornicación, para que vengan los cambios y su gloria se manifieste entre nosotros. Aleluya. Hay una resistencia en convertirse a Dios. Hay una resistencia en cambiar de vida, porque hay un espíritu que opera en ellos que se llama espíritu de fornicación. Y esa es la razón por la que mucha gente odia a Cristo y no quiere venir a Él, lo repudia, porque el mensaje de Cristo es un mensaje de orden, es un mensaje de salvación, es un mensaje de cambio, es un mensaje de vida, de transformación. Y eso impide que lleguen a conocer a Jehová. No pueden, se resisten al mensaje. Y eso no solamente fuera, dentro de la iglesia también. Hay gente que no se convierte porque resiste, porque tiene espíritu de fornicación y quiere seguir viviendo su vida, y que esos espíritus operen en ellos, y por eso no se organizan. Llegó el momento de conocer a Jehová, y para esto hay que arrepentirse y renunciar a espíritu de fornicación. Porque no se trata de venir a una iglesia a tocar la mano, sino se trata de que cuando suene la trompeta, oye bien, que cuando suene la trompeta te levantes, porque el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Y el Espíritu de Dios que te va a levantar para ir a la celebración de las bodas del Cordero. Bendigo el nombre del Señor. Ser hijo de Dios implica renunciar a toda actividad de las tinieblas que vivíamos antes. Ser hijo de Dios implica que tenemos que renunciar a toda actividad del reino de las tinieblas en que nos habíamos involucrado antes. En Colosenses el apóstol Pablo está diciendo, 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y entonces Efesios 5:11 dice,
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Aleluya. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Depréndete de toda obra de las tinieblas, de toda obra de maldad. Tienes que renunciar a ella para que Cristo pueda alumbrarte y los cambios vengan y el Espíritu de Dios pueda hacer proezas en tu vida. Pero tienes que tomar una decisión agresiva. Porque al venir a la luz lo manifiesta todo. Por eso, regreso al texto anterior de Colosenses: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Nos hizo aptos. Por su misericordia preparó el ambiente y por medio del perdón de pecado nos aceptó como sus hijos para que podamos vivir en la luz. Es el Espíritu de Dios que va a producir la transformación. Por eso hablamos continuamente de la transformación del ser humano, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del infierno, nos ha librado de Satanás, nos ha librado de los demonios. Y está hablando en pasado: aquellos que han santificado su vida con la sangre del Cordero, ningún espíritu de maldad puede obrar en ellos ni con ellos. Aleluya. Porque la sangre lo cubre, y donde está la sangre, el infierno tiene que pasar por alto. Y la palabra dice: no prevalecerá el infierno contra la iglesia, porque la iglesia está sobre la roca que es Cristo. Y ya saben lo que pasa con el que choca con Cristo. Qué tremendo accidente, se desbarató. Y si le cae encima lo desmenuza, mejor doblen sus rodillas delante de Cristo, como establece la Escritura, pero doblenla de buena lid, porque hay algunos que la van a doblar porque lo van a someter a que la doblen delante de Dios. El Señor ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, no tiene potestad sobre nosotros, porque el Señor por su sangre nos ha librado de ella. Y ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Debemos andar como hijos de luz. En este tiempo es agresivo el infierno, creando relaciones sin compromiso. Y esa es una actitud que tiene el infierno con la gente en este tiempo: crear relaciones sin compromiso. Relaciones con separación de bienes, uniones libres sin ningún tipo de compromiso y sin responsabilidad de entrar en un matrimonio. Esa es la onda del mundo y del infierno en este tiempo, y hay que quebrantar eso, hay que romper para agradar a Dios. Vino a atacar con desenfreno moral, a corromper la moralidad del ser humano para quitar la autoridad personal y que vivamos en vergüenza y no podamos levantarnos. Tenemos que tomar varias decisiones. Número 1, tenemos que aprender a conocernos a nosotros. Comienza a estudiarse, tiene que conocerse para que pueda rendir delante de Dios cuáles son las áreas que usted sabe que están en usted, que necesitan ser transformadas, donde tiene que caer la sangre de Cristo para ser libre. Va a conocerse y va a ir donde el Señor a decirle qué es lo que está operando en usted y de qué manera ha operado durante años, para que sea quebrantado. Y el Señor lo va a liberar de todo yugo, de todo peso. Tiene que renunciar de manera voluntaria a toda actividad ilícita que te ha comprometido, que has hecho alguna vez. Tiene que renunciar a ella para que Cristo entonces pueda reinar en tu corazón. Tenemos que descubrir nuestras necesidades, porque el infierno sabe atacar por medio de nuestras necesidades. Y hay muchos que estamos ciegos y no sabemos que
que los ataques vienen muchas veces producto de necesidades de nosotros, que tenemos que bien enfocarla para que no nos ataque por ahí. Necesitamos descubrir nuestras necesidades y estar claro antes de que el enemigo nos ataque, porque si la descubrimos sabemos que por ahí nos va a atacar, y si tú sabes cuando el enemigo te va a atacar, te pones en la brecha para cuando saque la cabeza se la corte. Pero si te duermes, te va a atacar por la brecha y te va a hacer pedazos. Por eso es que la Escritura dice que nos pongamos en la brecha. La brecha es el lugar vulnerable por donde el diablo va a atacar. Y tienes que ponerte ahí, porque por ahí que él va a entrar, porque antes ha entrado por ahí y ya dejó el espacio, y tienes que ponerte ahí. Y si no sabes cuándo viene, te hago una recomendación: que prepares tu espada bien afilada y que te la pase el día entero ahí. Si le entró, se la corté. Si le entró, se la corté. Yo no sé, dando paseitos ahí con la espada ahí, con la espada ahí. ¡Ay! ¡Guau! Cuando usted ve el sangrero, se la arrancó. Metió la cabeza el enemigo. Aleluya. Aleluya. Y los que están en la brecha, que se van a dormir, lo que hacen es que activan unas minas antipersonales y la ponen a una distancia considerable, que cuando alguien meta la nariz por ahí, ¡boom! Mina antipersonal activada con el olfato. Aleluya. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Hay alguien aquí hoy? Tienes que descubrir tus necesidades para que sepa por dónde el enemigo te va a atacar. Y cuando venga a atacarte, ya tú estás preparado, porque ya tú descubriste dónde que está el asunto y por dónde viene. Y para eso no se necesita discernimiento, se necesita conocerte a ti mismo y saber qué es lo que hay, cómo se mueven las cosas. Discernimiento es para otra cosa. Tienes que aprender a hacer pacto con las personas que trabajan contigo o cerca de ti. Eso es sumamente importante. La gente que trabaja contigo o cerca de ti es necesario que haga pacto. ¿Para qué? Para que no haya ninguna posibilidad de que el enemigo te desordene en términos sexual con la persona que están trabajando contigo. Tiene que hacer pacto. Te lo recomiendo. Es sumamente importante. La gente no vive bajo pacto, pero nosotros, la gente de reino, vive bajo pacto. Y cuando haces pacto con alguien, tú mismo continuamente estás supervisando el pacto. Y si no quiere hacer pacto contigo, pues no hace pacto con Dios. Y el que no hace pacto con Dios no tiene nada que ver contigo. Esto es sumamente importante. Como el enemigo está trabajando desde la creación del hombre y desde la multiplicación de la raza humana, desordenando el área sexual de todos los seres humanos, tenemos que andarle rápidamente, cada uno de manera individual y particular, para que no vayamos a caer en las garras del enemigo y para que estemos bajo la cobertura de Cristo. Porque ha sido tan común cuando estábamos en el mundo, que aun cuando estamos en el reino de Dios pareciera como si fuera lo mismo. Estás equivocado, el diablo, no es lo mismo. No es lo mismo. El reino de Dios es diferente. La mentalidad de la gente de reino es diferente. Su comportamiento es diferente. Por eso es de suma importancia que la gente que está cerca de ti, que se relaciona contigo y que trabaja de cerca, que tú pactes por adelantado. Cuando pacta por adelantado, ya hay un compromiso que hay que cumplir. Así que te bendigo el día de hoy. Declaro la gracia de Dios sobre tu vida. Pregúntame personal, ¿cómo se hace un pacto? ¿Y cuáles son los puntos importantes en un pacto? Para que la gente que esté cerca de ti no sea necesariamente influencia ni temor de que pueda desestabilizar tu vida espiritual, sino que se convierta en una bendición para ambos. Necesitamos ver de qué manera ha operado desde la antigüedad. Desde la antigüedad opera por medio de rebelión para que los hijos de Dios se casen con los que no son hijos de Dios. Por medio de la homosexualidad operó desde la antigüedad. Hay métodos modernos que opera ahora, y es por medio de pornografía. De esa manera opera, de lujuria, de pensamiento contrario, y sigue operando cada vez
se va modernizando para atacar no solamente a los hijos de Dios, sino a todo ser humano para dañarlo. Nosotros necesitamos renunciar y con violencia romper con el reino de las tinieblas para poder agradar a Dios y que su gracia esté sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. Todo lo que se rompe tiene que ser con violencia. Nada se romperá sin violencia. Alguien tiene que violentarse en esta casa. Y así te darás cuenta quiénes tienen espíritu de fornicación. Aquellos que te quieren convencer para hacer lo que Dios ha dicho que no haga. Ya sabes qué espíritu reprender y dónde está. Y no se necesita discernimiento para eso, solamente se necesita oído. Aleluya. Aleluya. Te doy gracias, Señor, esta hora. Te doy honor y te doy gloria. Gracias, Espíritu Santo. En esta casa nos ponemos en tu mano, rompemos con todo espíritu de trastorno sexual en esta casa, en el nombre de Jesús lo sacamos. No tiene parte, no tiene parte. Cubro esta casa con la sangre de Cristo. Cubro los matrimonios, cubro los solteros, cubro las familias con tu sangre. Y no pueden operar en esta casa bajo ninguna circunstancia. En el nombre de Jesús, todo aire contrario, toda fuerza infernal, lo declaramos inoperante. Señor, gracias porque levanta una iglesia sólida, una iglesia santa en este tiempo, capaz de revolucionar al mundo y de establecer normas y vida diferente. Señor, trae los cambios en el nombre de Jesús. Espíritu que opera con pornografía, venimos contra ti. Espíritu que opera con masturbación, venimos contra ti. Espíritu que opera con repudio, venimos contra ti. Espíritu que opera con lujuria, venimos contra ti. Por la sangre de Cristo. Y declaramos esta casa en liberación total y cubierto por la sangre del Cordero. Señor, que esta generación pacte contigo y que pactemos entre nosotros para ser fieles y santos a ti. Sepáranos para ti. Rompemos con el infierno y toda influencia por la sangre de Cristo. Santifica esta casa, santifica esta casa, santifícala. Aleluya. Libera esta generación. Libera esta generación. Aleluya.